En el siguiente video vamos a ver cómo se realiza el diagrama de peraltes para una curva espiral y también vamos a ver cómo es el cálculo de estos peraltes para curvas espirales. Entonces, un resumen muy rápido, o recordamos que es peralte. Entonces, peralte es la inclinación que tiene la vía en las curvas, la inclinación transversal, para contrarrestar la fuerza centrífuga que tiene el vehículo. Entonces, sabemos que el vehículo tiene el peso sobre la rasante que hemos diseñado y la fuerza de fricción que está entre las llantas y el pavimento es la única que se opone al desplazamiento. Entonces, al desplazamiento lateral que tiene este vehículo, vamos a poner aquí para poderles señalar y evitar que el vehículo se salga. Entonces, por eso requiere esta inclinación que nosotros vemos aquí en este dibujo para compensar esta fuerza. Entonces, este peralte, aparte de contrarrestar esa fuerza centrífuga que tiene el vehículo que va a presentar, nos sirve para evacuar la escorrentía del agua también en las curvas. Entonces, normalmente ya sabemos que existe una inclinación de 0.5% como mínimo. Entonces, vamos a calcular estos bordes, cuáles serían las cotas de estos bordes para una curva espiral. Entonces, tenemos estas diferentes rotaciones de carril, ya habíamos visto de un solo carril. Entonces, tenemos la fórmula normal, rotación de 2 y 3 carriles, y esto es por el eje, lo que venimos trabajando. Y tenemos la otra rotación que es a un agua, como normalmente se le conoce, igual de 1, 2, 3 carriles. Y esta es la que maneja normalmente en algunas calzadas de Transmilenio. Las dos rotaciones son por el eje. Existen rotaciones por el borde izquierdo o derecho, dependiendo pues la preferencia del diseñador. Aquí vamos a ver por el eje, que es el que se conoce normalmente. Entonces, tenemos este diagrama de peraltes, esto es lo que vamos a aprender a diseñar, y tenemos cada uno de los puntos de la curva. Ejemplo, la tangente espiral, donde termina la tangente y empieza la espiral, que sabemos que es en este punto donde nuestro bombeo de un borde, el borde interno está en -2 y el externo ya se empieza a volver 0, al igual que en las circulares, para tener esta distancia de aplanamiento. Tenemos el punto de espiral circular, donde termina la espiral y comienza la circular, luego circular espiral, donde termina la circular y comienza la espiral, y espiral tangente, donde termina la espiral y comienza la tangente. Entonces, aquí nos dicen en cada uno de estos puntos el peralte cuál es. Este es más sencillo que el de circular porque tenemos peralte en el tangente espiral es 0 y en espiral tangente circular, cuando termina la espiral y comienza la circular, en este punto es el máximo. Puede ser 8%, 6%, 7%, dependiendo si es una vía primaria, secundaria, terciaria. Entonces, bueno, aquí empezamos. Entonces, la transición se hace en la curva espiral, por eso es que se diseña a lo largo de la espiral. Entonces, nosotros empezamos en -2, bombeo. Luego tenemos el siguiente punto, sabemos que es el aplanamiento, donde el borde externo se eleva a 0, al mismo nivel del eje. El borde interno queda en -2. Tenemos el siguiente punto, donde el borde externo queda en 2 positivo, se alinea, y el interno sigue en -2. Estos dos distancias de aplanamiento funcionan igual. Ya vamos a ver cómo se calculan. Se calculan diferente que en circulares. Entonces, la espiral comienza desde que el borde externo es 0 hasta el peralte máximo. Y esta viene siendo la misma longitud de transición, que es la diferencia con circulares. Circulares, lo que decimos, es un 70, un 60, un 80% más o menos de la longitud de transición que hemos calculado previamente. Aquí no, para eso calculamos la longitud de la espiral. La calculamos para saber cuál va a ser el total de esta longitud y el total de esta transición, porque nosotros lo calculamos por un parámetro que, bueno, por diferentes parámetros: longitud máxima, por aceleración centrífuga y por transición del peralte. Entonces, transición del peralte es la longitud mínima que puede tener esta espiral para que pueda hacer este trayecto, esta transición del peralte adecuadamente.
Entonces tenemos, esta es la longitud de la espiral, es igual a la longitud de transición. Entonces no tenemos que calcularlo con la fórmula anterior de Peralte por el ancho de la calzada y el dividido la pendiente relativa. No, simplemente la longitud que hemos calculado en los ejercicios anteriores de la espiral, esa va a ser la misma longitud de transición. Entonces yo ya sé que entre el punto B y el punto D va a ser la longitud de la espiral, es la misma longitud de transición. ¿Qué más? Aquí vamos a desarrollar la transición a lo largo, pues, de esta espiral. Como les dije, el valor, ustedes ya saben que el valor varía en cada punto, no es igual. Entonces el peralte también va a variar, pero de manera inversa. Entonces igual eso lo calculamos con regla de 3. Vamos a hacer un ejercicio ahorita rápido para que ustedes entiendan un poco mejor. La longitud de la curva de la espiral nosotros la calculamos por los 3 criterios que les mencioné anteriormente. Entonces por eso tenemos que cumplir mínimo con ese criterio para que podamos desarrollar esta transición. Si la longitud de esta espiral es mayor, entonces se puede igual también diseñar. Lo que no podemos es hacerla menor, porque no podemos desarrollar la longitud de la transición del peralte. Entonces no puede ser menor que este parámetro de transición de peralte, pero sí puede ser mayor. Y si es mayor es mucho mejor, porque nos indica que esta inclinación que ustedes ven aquí entre los bordes y el eje sea menor. Entonces genera mayor comodidad al tener esta diferencia menor entre el eje y cada uno de los bordes. Entonces entre más larga la longitud de la espiral, mucho mejor, es mucho más cómodo. Aquí vemos la longitud de la circular, que ya la hemos tenido previamente, ya la calculamos. Vamos a ver cómo se comporta en esta imagen vista de planta. Entonces tenemos aquí el bombeo normal, aquí empezamos el aplanamiento, estamos en -2, -2, aquí el aplanamiento es esta distancia, cuando el borde externo queda en 0, igual al eje. Tenemos la longitud de la espiral, aquí termina la espiral y comienza la circular, aquí está la curva circular donde está el peralte completo. Y aquí la espiral de salida, igual la longitud de la espiral. Aquí el aplanamiento es este mismo, pero visto en planta. Es este mismo diagrama que nosotros vemos aquí. En la imagen anterior lo está mostrando desde aquí, desde el punto B. Muestra este aplanamiento que pertenece a esta longitud de transición, pero sabemos que previamente hay otro. Listo, otro n que hemos tenido que calcular. Listo, vamos al ejercicio. Entonces tenemos una curva espiral, circular espiral, es curva derecha, el radio es 350 metros, nos dan la abscisa de la tangente espiral y la espiral tangente, nos dicen que esta longitud de la espiral son 50 metros, la calzada es 7.30 y el bombeo es 2%. Entonces aquí nos piden calcular la tabla de peralte, es decir, con sus bordes, de vía derecho e izquierdo, y también el peralte o la transición que va a tener entre el borde de vía izquierdo y el borde de vía derecho, con su abscisado respectivo. Entonces, bueno, primero vamos en este ejercicio es diferente porque aquí vamos a mirar qué peralte nos conviene para este radio 350, es otra forma de hacerlo. Pero igual, si nosotros estamos diseñando para vías primarias, sabemos que el peralte máximo es 8%, y si queremos trabajar con ese 8% de entrada, porque es una vía primaria, entonces no tenemos necesidad de utilizar esta gráfica, sino decimos 8% está diseñada esta vía y estas curvas. Entonces esto es otra forma de calcularlo. Entonces aquí miramos 350 es el radio, aquí tenemos esta gráfica del manual del INVIAS, donde tenemos la velocidad recorrida, aquí tenemos los radios aquí en metros y tenemos aquí el peralte. Entonces nosotros entramos aquí a mirar 350, aquí hay 200, 300 metros del radio, 350 viene siendo esta línea, aquí se cruza y miramos para este radio cuál sería nuestro peralte. Entonces aquí nos dice 6.8, por eso tomamos este 6.8. Pero como les digo, si ustedes están tomando vías secundarias o primarias, es 8% el valor máximo que pueden tomar como peralte. O miran en el manual del INVIAS las tablas, ahora
en el manual que tenemos actualmente no está esta gráfica, sino está en las tablas, donde uno mira para un radio de 80 cuál será el peralte que debe tener según la velocidad de 60, 80, 40, bueno, dependiendo cada una de las columnas. Entonces también esa forma se puede realizar. Entonces, para este caso es 6.8. Entonces ya tenemos que la longitud de la espiral nos va a cumplir un 6.8%, es decir, cuando aquí tenemos estos 50 metros, que es la longitud de la espiral, aquí arranca en 0, ¿cierto? Está en al eje, entonces no tenemos ninguna pendiente ni positiva ni negativa, aquí ni menos 2 ni 2, no, aquí estamos en 0, entonces sabemos que avanza 50 metros la longitud de la espiral y llega hasta el peralte máximo, llega hasta el 6.8%. Ahora queremos saber en n, entonces cuál será la distancia de n cuando logra un menos 2% o un 2% en este caso, esta distancia que es esta misma. Entonces tenemos que aquí va a ser 2%, entonces ¿cuánto va a ser su distancia horizontal para que alcance ese 2%? Sabemos que para que alcance 6.8%, la longitud horizontal es 50, entonces hacemos una regla de 3. Al igual podemos utilizar este también. Si estamos aquí en el eje, entonces en 0, para que alcance menos 2, ¿cuál va a ser su longitud o su abscisado? ¿Cuánto es lo que tiene que avanzar? Este n es igual a este, ¿cierto? Entonces aquí les tengo la regla de 3. Entonces si para 50, que es el e, la longitud de la espiral, llega hasta 6.8, para 2%, ¿cuánto será ese n? Entonces aquí despejamos o calculamos por la regla de 3, o despejamos simplemente este n. Entonces 50 por 2 dividido en 6.8 y nos da el valor de n, esta regla de 3. Entonces es la forma diferente y es mucho más sencillo que circulares. Listo, ya con este n empezamos a determinar cada una de las abscisas en los puntos claves A, B, C, D, E. Entonces a nosotros nos dieron el valor de la tangente espiral, ¿cierto? Y de espiral tangente, estas abscisas aquí, tangente espiral y espiral tangente. Entonces ¿yo qué hago? Me guío en el diagrama, en este diagrama, y empiezo a calcular cada uno de la abscisada. Entonces yo ya sé, tengo este tangente espiral, si le resto n me da a este mismo valor, si le sumo n me da el valor de la abscisa DC. Tangente espiral, estoy aquí, ¿cierto? Y si voy a calcular espiral circular, el punto E donde termino, simplemente a esta abscisa le sumo 50, ¿cierto? Porque es esta longitud que tenemos acá, le sumo 50. A este D le sumo el valor de la longitud de la curva circular y me da el punto E, donde termina circular y empieza la espiral. Luego sumo el valor de la espiral, que es 50, para calcular este punto G, el ET, donde termina la espiral y comienza la tangente, y aquí hago lo mismo, le resto el N, me da el punto F, le sumo el N y me da el punto H, que son los resultados que ustedes pueden ver aquí. Entonces aquí restamos el N, que calculamos previamente, nos da el punto A, aquí sumamos el N, nos da el punto C, luego a este TE, donde termina la tangente y empieza la espiral, le sumamos el 50 de la longitud de la espiral y nos da este valor. Aquí en la espiral tangente, como conocíamos espiral tangente, entonces lo que hacemos es restarle el N para que nos dé el punto F. Le restamos también el 50 de la longitud de la espiral para conocer este punto donde termina la circular y la espiral, porque aquí podemos calcular esta abscisa E si tuviéramos el valor de la longitud de la circular. En este caso, en este ejercicio no lo conocemos, por eso empezamos conociendo el valor ET. Entonces calculamos desde aquí hacia atrás, restándole el N y restándole el E. Entonces así calculamos todas las abscisas, como ustedes pueden ver aquí, están todas las abscisas acá, y aquí tenemos calculado cada uno de esos puntos. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo calculamos los bordes de vía izquierda y bordes de vía derecho de esta misma espiral.